sepa, escribe Borges, nadie ha formulado hasta ahora una teoría del prólogo. La omisión no debe afligirnos, ya que todos sabemos de qué se trata. Para Angelo Marchese, en su justamente celebrado Diccionario de Retórica, Crítica y Terminología Literaria, un prólogo es un texto que precede al cuerpo de una obra, escrito por el mismo autor o por otra persona, para presentarla y hacerla más comprensible para un posible lector. Para Borges, además, en la mayoría de los casos, un prólogo linda con la oratoria de sobremesa o con los panegíricos fúnebres y abunda en hipérboles irresponsables. Sin embargo, anota, hay otros, el de Wordsworth, a la segunda edición de las baladas líricas, que enuncian y razonan una estética. Y otro, el conmovido y lacónico de los ensayos de Montaigne, que no es la página menos admirable de su libro Admirable. Y otros que, con el paso del tiempo, se han convertido en parte inseparable del texto que prologan. Pero, en fin, no es este el camino que decidimos seguir con Nora Baro, María Capdevila, Agustín Alzari, Carlos Ferreira y Delfina Stortini cuando nos propusimos realizar una investigación sobre los prólogos a primeras ediciones de libros de literatura argentina. Nos animaba, en cambio, la intuición de que a través de los prólogos y algunas de sus indeterminadas subespecies, cartas prólogo, introducciones, noticias preliminares, prefacios, palabras liminares, notas introductorias, solapas, era posible realizar una lectura creativa diferente de la historia de la literatura argentina. Para este fin, se volvía imprescindible que esas anotaciones, escritas por el propio autor del libro o por un invitado, acompañaran la primera edición del libro, que fueran enunciados o razonamientos de una obra publicados junto al libro en su primer arrojo al mundo, sin el amparo de ninguna circulación, de ninguna recepción, a la intemperie de toda consideración previa, entendiendo que un prólogo solo es una especie lateral de la crítica bajo esa condición. En cualquier otra no es nada, o es crítica, sin más, sin atributos. Ahí, como decíamos, un listado de lugares comunes. Aunque me gustaría precisar que lugares comunes no involucra para nada la singularidad ni la potencia compositiva, sensible y crítica de cada uno de estos textos, sino que va dicho en tanto todos son postas reconocibles de un movimiento, época o autor ultra significativo de la literatura argentina. Romanticismo, gauchesca, modernismo, vanguardias, etc. Y tan reconocibles además que es posible que muchos de ustedes podrían haberlos recitado conmigo mientras los leía, o que les hayan quedado resonando en su cabeza ahora mismo, como cuando a la mañana salimos del supermercado, donde suena una melodía constitutiva de nuestra formación sentimental, que entonces nos acompaña durante todo el día. Sombra terrible, querido amigo, después de azul, con los lanzallamas, Stevenson, etc. Y esos lugares comunes, engastados los unos a los otros, conforman además un manifiesto dibujo de 100 años exactos de una historia de la literatura argentina, desde la introducción al Facundo hasta que Borges formule el concepto de imaginación razonada en el prólogo a la invención de Morel de Bioy Casares, 1845-1945. Es posible, por ejemplo, armar una pequeña historia de la historiografía literaria argentina, siguiendo el prólogo de Rojas a su historia de 1917, el de Rafael Alberto Arrieta a la suya de 1958, y la nota que abre el primer fascículo de capítulo, la historia de la literatura argentina de 1967, firmada por Roger Pla. Entre el prefacio a la primera edición del 17 y la introducción a su historia es donde se juega por momentos, más que en su extenso desarrollo, toda la potencia de la intervención de Rojas en la historiografía de la literatura argentina. Es allí donde se autodefine como el fundador. Yo tomé una cátedra sin tradición y una asignatura sin bibliografía. Es allí donde se jacta del destino de su investigación y de su sistema. Dentro de varios años habrán pasado a categoría de lugares comunes algunas noticias que aquí divulgo con las ideas del sistema estético que las ensambla y las explica. Allí donde manifiesta la incompatibilidad entre el modelo, las historias de la literatura de las grandes naciones europeas, dedicadas a estudiar literaturas más antiguas y orgánicas que la argentina, y su aplicación en un país cuyo idioma es de trasplante, cuyo territorio
hasta su constitución más o menos definitiva, desde 1880 en adelante, había estado pautado por la inestabilidad de la historia política e institucional. Allí también donde Rojas despliega su batería de soluciones que duran hasta hoy en los estudios historiográficos de la literatura argentina, desde propiciar la existencia de una literatura argentina al error de la vanidad patriótica y del patriotismo militarista que la restringe cronológicamente a los términos de 1810 y geográficamente a los autores de obras nacidos dentro del territorio nacional, abriendo el cuadro de tal modo que no solamente ingresen en él los autores anteriores a 1810, sino también los extranjeros que ya entrados los siglos XIX y XX tengan una obra por alguna razón pueda considerarse constitutiva de nuestra nacionalidad. Por ejemplo, Rubén Darío. Casi medio siglo después, en 1958, se publica en Buenos Aires la segunda gran historia de la literatura argentina, dirigida por Rafael Alberto Arrieta. La obra consta de dos textos preliminares, un prefacio del editor y un prólogo del director. Como Rojas es su historia, el editor Jacobo Peuser le augura a la suya larga vida. Será, sin dudas, por largo tiempo, una fuente indispensable o un auxiliar poderoso para el estudio de las letras argentinas. Es evidente que ese tiempo todavía no ha llegado, y las razones de la, hasta ahora, más bien corta duración de la historia de Arrieta pueden rastrearse no solo en la publicación, apenas 9 años más tarde, de Capítulo, y la profunda y esta vez sí duradera modificación que produce esa obra en los protocolos de lectura de nuestra literatura, sino en sus mismas intenciones coyunturales manifiestas de manera implícita en el prólogo firmado por el director. En el cierre de ese prólogo, Arrieta anota que su historia ha demorado su aparición por circunstancias adversas, entre las que deben contarse las inherentes al proceso político que ha soportado el país. Podemos pensar que, vista la fecha 1958 y el verbo soportar, sostener o llevar sobre sí una carga o peso, o figuradamente sufrir, tolerar, las referencias apuntarán al golpe de Estado de septiembre de 1955. Las precisiones acerca del índice y de la cronología de la historia explicitadas en el prólogo tienden, por el contrario, a hacer ver que las circunstancias adversas que soportó el país son, para Arrieta, menos las de la Revolución del 55 que las de su antítesis del 43, la Revolución Peronista, a la que esta historia se propone enfrentar desde el campo de las ideas a partir de 3 impactantes decisiones, contradictorias las 3 con el modelo al que, sin embargo, parecían proponerse seguir, según las declaraciones de su editor, el grande y ejemplar esfuerzo del maestro Ricardo Rojas. 9 años más tarde, Capítulo abre su colección provocativamente en relación con su antecedente inmediato con un libro que acompaña el primer fascículo, El Martín Fierro de José Hernández. Y dentro de los autores que tendrán fascículos dedicados a su obra están Echeverría, claro, pero también José Mármol, Gutiérrez, Sarmiento y Lugones, por supuesto, pero también Alfonsín Storni, Baldomero Fernández Moreno, Ibáñez, y Arlt, y Marechal, y Borges. El primer fascículo de la historia, Los Orígenes, está firmado por Roger Pla, redactado en el Departamento Literario del Centro Editor de América Latina y con una lectura final a cargo del profesor Adolfo Prieto, según puede leerse en una noticia en la retiración de tapa. Información que da cuenta de que desde el vamos, desde el vamos, Capítulo se propone limar las prepotentes figuras de autor y director en las que se asentaban las 2 grandes experiencias historiográficas anteriores. Como vemos, según este resumen, es posible realizar, a través de sus prefacios, introducciones, prólogos, noticias paratextuales, una lectura de la historia, de la historiografía de la literatura argentina. Si eso fue posible, también lo será, creemos, por ejemplo, hacer una historia del neobarroco argentino, siguiendo los prólogos o introducciones de Los Editores a Austria-Hungría, de Néstor Parlonger, 1980,
de Severo Sarduy a Ciudad del Colibrí, de Arturo Carrera, de 1982, de Nicolás Rosa a Si no en estar el oro oído, de Héctor Piccolo, de 1983, de César Aira a El Bochicho, de Emeterio Cerro, también del 83, y del mismo Aira a Novelas y Cuentos, de Osvaldo Lamborghini, del 88. Y será también posible trazar líneas de pensamiento y de reflexión acerca del vínculo entre literatura y política en el siglo XX, estudiando, por ejemplo, los prólogos de Raúl González Tuñón a La Rosa Blindada, de Walsh a Operación Masacre, de Sebrelli a Las Patas en las Fuentes, de Lamborghini, y de Juan Gelman a La Patria Fusilada, de Francisco Urondo. Y además, dando vueltas, sin sistema todavía, como diría Juan Albignosi, Joyas de la Soledad, el prólogo de Borges a El Paso de los Libres, de Jaureche, la contratapa de Haroldo Conti a La Invasión, de Ricardo Piglia, el prólogo de Rubén Darío a Crónicas del Boulevard, de Manuel Ugarte, el de Mitre a la Australia Argentina, de Pairó, Las dos palabras, de Juan José Saer, que abren En la zona, etc. Tanto como aquel entusiasmo de Borges por encontrar un prólogo que enuncie o razone una estética en una página tan admirable como la del libro que viene a prologar, es esta consideración de Viñas, la de poder leer a través de los prólogos una época y un estilo, el motor que anima nuestra investigación.